Mi papá fue futbolista, era una conexión con mi papá desde muy niño para que me viera jugar fútbol. Muchos llegamos a tener sueños de niños. Mi sueño para mí era ser futbolista. Y de repente, le hacen un fraude a mi papá. De la noche a la mañana yo desperté y ya no estaba mi papá. Y a la edad de 8 o 9 años, mi mamá nos encargaba mucho con una familia. Y ahí sufro un abuso sexual. Ese abuso sexual me cambia la vida porque digo, sale un niño de 8 o 9 años donde soñaba con ser futbolista, con la familia unida, con todo el contexto completo, te puede cambiar la vida. Eras exitoso y no feliz. Yo creo que era exitoso y no feliz, porque yo creo que me autosaboteé para darle como en la torre a mi papá, decirle, ahora no lo hago. Aprendí que los sueños que tú tienes de niño, si no se llegan a cumplir por X o Y situación, se te abre la puerta para cumplir otros sueños o en algo que tal vez eres muy bueno. ¿Qué deuda crees que estabas pagando? Yo creo que estaba pagando la frustración de mi papá de que quiso seguir siendo futbolista toda la vida. Y ahí arranca un siguiente Nacho, dueño de su vida. Sí, y que realmente arranqué en súper ceros completamente. ¿Cómo alguien desde abajo vuelve a convertirse en lo que eres? Por decisión, disciplina y constancia por alcanzar un objetivo. Si tú naces pobre, no es tu culpa, pero si llegas a morir pobre, sí puede ser tu culpa. Porque ¿qué dejaste de hacer toda la vida para morir en el mismo punto donde tú naciste? ¿Qué pregunta te gustaría hacerte? El mensaje que le estoy dando a mis hijos sí es el correcto. ¿Cuál es el sentimiento que podría expresar mejor ese momento? Bienvenidos a PodCrack, un espacio en donde me siento a conversar con cracks. No desde el hecho final, sino desde el inicio. Cuando todo es imposible, cuando todo es un absurdo, cuando realmente todo se ve lejano. Y por alguna razón decidimos intentarlo. Abajo de la montaña, con una montaña encima, decidimos seguir caminando. ¿Por qué? Y hoy un episodio maravilloso. Nacho Pastrana, futbolista que decidió cambiar su vida. Decidió bajar la montaña y volverla a subir. Y una vez arriba, volverla a bajar y volverla a subir. ¿Por qué? ¿Qué hace que una persona tenga y decida tener una mentalidad de abundancia en lugar de una mentalidad de escasez? Bienvenido, Nacho. Encantado de estar acá. Muchas gracias, mi querido Millán. Aquí vamos a darle. Bienvenido a este espacio, Nacho, en el que la verdad que me estaba preguntando hace rato, ¿cómo le hace la gente cuando todo es imposible? O sea, me refiero, independientemente de lo que hayamos hecho o conseguido, Sí, claro. hay un punto de inicio, un absurdo. No cuadra, todo está lejos, todo está caro, todo es lejano, no conoces a nadie. Todo está planteado para concluir que no vale la pena intentarlo. Y sin embargo, algunos decimos, bueno, no, en realidad sí vale la pena. ¿Fue tu caso? Fíjate que yo creo que probablemente el de muchos a veces que pueden llegar a decir que tocan el éxito, que para mí el éxito pues, es la paz interior y no tanto los ceros que puedas tener en el banco. Ya. Pero realmente muchos llegamos a tener sueños de niños, sueños en cuestión de pues, ser bomberos, policías, pilotos. Mi sueño para mí era ser futbolista. Siempre. Siempre fue ser futbolista. De hecho, sigo amando el fútbol sobre todas las... Bueno, mi familia, mi entorno, pero el fútbol que en cuestión de deporte es de los deportes que más quiero y amo en todo esto, ¿no? Qué súper. Entonces, yo quise ser futbolista desde muy niño porque mi papá, tuvimos ahí un tema donde mi papá fue futbolista Ya. y me inculcó mucho el deporte. Entonces, era una conexión con mi papá desde muy niño para que me viera jugar fútbol. Entonces, yo lo tenía así y el cual en un determinado tiempo que tenemos que mudarnos de Guadalajara a un lugar que se llama, en Colima, es un estado de México, Ya. pero a un pueblo muy chiquito que se llama Tecomán. Ya. Tuvimos que mudarnos y ahí cambió un poquito la temática de la vida de tu servidor, porque empezamos muy bien, seguíamos jugando fútbol, que teníamos una familia unida, y ahí los sueños es cuando dices, pues sí puedo llegar. Es por aquí. Es por aquí, me Ya. gusta. Y de repente, le hacen un fraude a mi papá, y mi papá nos abandona, nos deja literal, de la noche a la mañana yo desperté y ya no estaba mi papá. ¿Cuántos años? Tendría 8 años cuando nos abandona mi papá. Pero en ese abandono, pues realmente yo dije, en algún momento de la vida, si estaba mi papá ahí o algo, o me ve por tele o algo, por eso quería jugar fútbol también. Porque me viera mi papá también, para regresar a mi papá. ¿Para qué?
Realmente para mí siempre, en cuestión de mi papá, de la fecha todavía sigue Ajá. siendo un pilar muy fuerte, un ídolo para mí. Porque aunque nos abandonó, trataba de que estaba en Estados Unidos por ese fraude. Y a veces uno de niño pues juzga o critica a los papás. Y de grande pues realmente ya vas entendiendo. Cuando yo soy papá digo, bueno, son cosas que a veces... ¿Y tú viste en el fútbol el mecanismo para que tu papá vuelva, para que deje el Sí, abandono? sí, yo lo vi en el mecanismo para que volviera también. Nomás te digo que ahí empieza a ser circunstancias de la vida que empieza a cambiar uno, a verse más, pues un poco a veces más frío o más abierto, no sé, Ujú, dependiendo cómo te va llevando la vida. ujú. Yo ahí tengo un percance donde después de que nos abandonó mi papá, pues nos vamos quedando sin nada porque nos van quitando cosas de la casa, embargos y todo, porque pues, Ujú, no teníamos realmente nada. ujú, Y a la edad de 8 o 9 años, que fue cuando mi papá nos abandona, nosotros, mi mamá nos encargaba mucho con una familia cercana que estaba ahí de vecinos, porque pues tenía que empezar a salir a trabajar, a ver qué podemos hacer pues para ujú, comer, ¿no? ujú. Y aparte empezamos a vender pues las salas, las teles, lo que teníamos tal cual ahí en la casa pues para tener un recurso y de los ahorros. Y estando con los vecinos, pues realmente yo, pues a mí me quedaban encargado con el hijo de la vecina y todo eso, y ahí sufro un abuso sexual. Mm. Ese abuso sexual me cambia la vida porque digo, sale un niño de 8 o 9 años donde soñaba con ser futbolista, con la familia unida, con todo el contexto completo. Y por eso ahorita que iniciaste, que se me hace perfecto, así como la vida te puede dar giros y cambios, de decir, pues te puede cambiar la vida y puede ser un drogadicto, puede ser asesino, puede ser un violador el día de mañana, Claro. miles de cosas, y no. Realmente mi enfoque siguió siendo ser futbolista. La felicidad es cuando quieres lo que acabas de conseguir. Me guardé muchos años el ser el que tuve el abuso y todo lo Ujú, que tenía dentro de mí. ujú. Me lo guardaba muchos años. Hasta hace unos años que empecé un poquito ya a hablar y en pláticas, en conferencias y todo para decir, bueno, yo sé que soy papá, pues también que tengan cuidado de los hijos. El avanzar del ser futbolista, llega un punto donde se me dan las circunstancias, regresamos a Guadalajara, empezamos a jugar yo un poquito más ya profesional, con equipos ya profesionales. Me dan la oportunidad de estar en un equipo en México llamado Toluca, de Primera División A, el cual debuto no en Primera División, sino en una liga, en una división menor de la Primera División, Ujú. y estoy ahí año y medio, y por circunstancias de la vida, siempre, siempre decimos que el sueño que uno quiere alcanzar, a veces no es el sueño que realmente tienes dentro de ti. Claro, esa definición de éxito, ¿no? Recién la escuché y decían que el éxito es cuando tú consigues lo que quieres y que no necesariamente, a veces en esa insistencia de perseguir y conseguir algo, cuando lo conseguimos, no necesariamente lo queremos. Y Claro, entonces, y decía en esta reflexión que la felicidad es cuando quieres lo que acabas de conseguir. sí. ¿Y tú crees que para ese rato eras exitoso y no feliz? Yo creo que era exitoso y no feliz, porque consigo estar en el equipo de fútbol Ujú, y ya dije, bueno, mi sueño ya está más o menos cumplido, todavía no he debutado, pero ya estoy a punto. Pero ahí me autosaboteé yo solo, porque hago muchos cambios. Mi papá ya para ese entonces ya teníamos más relación, nos podía visitar cada 2, 3 meses en Guadalajara, venía de Estados Unidos, íbamos con él, ya había un poquito más de relación otra vez con papá. Pero creo que me autosaboteé yo solo por darle a veces en la torre a mi papá, porque mi papá ya se sentía con el sueño de decir, mi hijo va a llegar a primera división, estoy viéndolo, lo tengo ahí, y mi hijo el y futbolista y mi hijo el todo. futbolista, y lo tenía, y creo, digo, y eso lo acabo de asimilar hace unos años, o sí, un par de años, donde creo que yo solo me autosaboteé el decir, me regreso a Guadalajara para jugar fútbol, pero ahí empiezo a hacer dinámicas, pues en cuestión de pues, sentirte más que los demás, o muchas cosas con el entrenador de Atlas, que ya Ujú, jugaba en el equipo de Guadalajara, ujú. y tenemos un conflicto el entrenador y yo, el cual en un último partido, hablando en profesional, o sea, mi profesional, Ujú. meto un gol, meto otro gol, le llevo con la playera al entrenador, le digo, aquí está tu equipo, y me salí. Y dejé el fútbol profesional ese mismo día del partido. ¿Por qué?
Porque yo creo que me autosaboteé para darle como en la torre a mi papá, decirle, ahora no lo hago por, por darte en la torre o por algo, no sé, que en cuestión de decirle que veas frustrado un sueño, como yo tal vez sentí en su momento que me abandonó mi papá, ¿no? Y me gustaría ir contigo a ese momento. Eh, ¿Cómo fue el momento? Si pudieras identificar algún sentimiento, alguna emoción en el momento en el que dices, me regreso para darle en la torre a mi papá, ¿cuál es el sentimiento que podría expresar mejor ese momento? Yo creo que tristeza, rabia, desilusión, porque pues, realmente, pues, como a veces como adolescente, niño, siempre quieres tener a tu familia junta. A veces no es posible, hoy en día lo sabemos que a veces es complicado, pero yo creo que pasa por muchas cosas de la cabeza donde sientes tristeza, sientes desilusión, volteas y dices, pues estoy yo solo, porque realmente yo toda la niñez, adolescencia me la pasé solo completamente, porque mi mamá Claro. se enfocaba mucho en mis hermanos, tengo dos hermanos más chicos que yo, entonces realmente yo me la pasé solo absolutamente, ¿no? Entonces ese era como el sentimiento. Sí, y por eso quiero entender mejor, porque fíjate que es un niño de 8 o 9 años que decide tomar el fútbol como su bandera de lucha y de progreso en la vida, incluso una bandera esperanzadora, Claro, claro. para que el hogar vuelva a conformarse, vuelva a tener seguridad, no ocurran estas cosas lamentables que quizás por un ambiente inseguro Sí, sí, sí. ocurrieron, y cuando estás muy cerquita de conseguirlo, lo abandonas. Quiero entender la contradicción. Fíjate que yo creo que ahí es más por el hecho de decir, quiero que mi papá también llegara a tener ese grado de frustración o de, no Mm, sé, algún decir, y que como sienta lo que yo que pasé. sienta lo que yo pasé, o Mm, decirlo tal cual. ok. Cuando tal vez en su momento, y eso se lo digo hoy en día a todos los jóvenes, papás, adolescentes, niños, de todos, bueno, los niños que los papás los puedan guiar, que tengan mucha comunicación, que tengan mucha plática entre ellos, que Ujú. tengan esa interacción, porque pues por detalles así te puede o frustrar toda la vida, o en el de frustración de toda la vida yo creo que te puede truncar algo, un sueño, que realmente eres muy bueno en el sueño o en tu actuar, ¿no? Y hoy, con tu experiencia, regresando al momento en el que decides entregar la camiseta luego de haber hecho un gran partido, ¿lo volverías a hacer? Sí lo volvería a hacer, fíjate. Por todo lo que he vivido hoy, sí lo volvería a hacer porque hoy en día yo soy de las personas más fervientes de que hoy estoy aquí contigo, teniendo esta plática excelente, teniendo el gusto de conocerte, Muchas gracias. por todo lo que ya llevé en el camino, ¿no? Y gracias a todo eso, pues soy quien soy en el, como diría la Ajá. canción, soy quien soy, de Pedro Infante, pero soy quien soy el día de hoy, ¿no? Y el que la he regado, he salido de las que le he regado. La puedo seguir regando el día de mañana, soy humano, a fin de Sí, cuentas nadie somos perfectos, pero sí lo volveré a hacer cada parte. qué genial. ¿Por qué? Porque realmente con esto tengo mi familia que tengo hoy y mis hijos que tengo hoy. ¿Y qué aprendiste ese día? El día que entregaste la camiseta. Yo aprendí que los sueños que tú tienes de niños, si no se llegan a cumplir por X o Y situación, se te abre la puerta para cumplir otros sueños o en algo que tal vez eres muy bueno. Ujú, Eso hasta el día de hoy creo que lo he aprendido porque cuando yo jugaba fútbol, ujú. cuando me salgo también de jugar fútbol y me voy a trabajar de obrero en una empresa de imprenta, de Era la ganar, mejor opción disponible que en era ese la mejor, momento. sí, o sea, a fin de Ya. cuentas salí de jugar fútbol, entonces dije, bueno, me voy a seguir terminando mis estudios, Ujú. me fui a trabajar de obrero en una imprenta con los raseros, son unas tablas de madera con una lámina y con tinta vas pintando los contenedores. Ah, ya, ya. Esos son Ya. en ese de obrero me trabaja, me pagaban pesos mexicanos, o bueno, más o menos en dólares, unos $5, entre $5 y $8 a la semana me ¿Y en pagaban. fútbol cuánto ganabas? Ya. En dólares casi unos $1,000 ¿A la semana? al mes, ¿Al al mes? mes. Ya, Pero ok. bueno, en proporción, Entonces, nada que claro, ver, ¿no? Nada 20 que ver. veces menos. Sí. Ya. Entonces,
De ahí yo tenía que ir a jugar fútbol para cobrar algunos partidos en algunos equipos y todo. Pero ahí empecé a aprender cómo la vida te va cambiando porque dije, bueno, no tengo recursos. Entonces lo que hacíamos, o lo que yo hacía en mi casa, era compré un DVD donde grababa los discos, los CDs vírgenes en ese entonces, o los blancos, como se les decía, Ujú. y grababa música de MP3 en esos discos y se los vendía a mis compañeros o a los del trabajo. ¿Y Y por qué empezaba no a aprender. regresaron? Fíjate que ¿Cómo, esa muy buena pregunta. cómo alguien que gana X y pasa a ganar 20 menos, 20X menos, no se cuestiona regresar? Fíjate que estuve en el punto donde todavía con 18, 19 años, que fue cuando dejó el fútbol, que realmente hoy en día, pues, 1 o 2 años hubiera podido buscar más opciones para ir a otro lado de la República Mexicana o de Estados Unidos, Donde Centroamérica, en quieras. donde quiera hubiera podido ir. Creo que ahí sí llegó un punto donde me encerré y se me nubló la mente, en donde dije, no quiero seguir más para ver qué más puedo hacer. ¿Por qué? Yo creo que a veces por miedos, que luego lo fui identificando, miedos, inseguridades. ¿A qué? ¿Miedo a qué? Yo creo que miedo a, a más rechazos, miedo a saber que realmente la familia, pues ya no iba a tener una familia como yo la quería analizar o quería tener otra vez, porque pues ya cada quien, ya mi papá ya tenía su vida en Estados Unidos, mi mamá Mm. en Guadalajara. Entonces, creo que miedos también a algo que tal vez no me llenaba como yo pensé que me llenaba. Aunque el fútbol me encanta, me gusta, es el deporte que más amo, creo que lo empecé a desarrollar más por un sueño de algún tercero, que en este caso era el de mi papá, que por el mío propio. Los psicólogos llaman conductas hetero-autodestructivas. Cosas que sabemos que nos hacemos daño Ujú. y las hacemos porque hay que pagar una deuda, entre comillas. Sí. ¿Qué deuda estabas pagando? ¿Qué deuda crees que estabas pagando? Yo creo que, yo creo que estaba pagando la frustración de mi papá de que mi papá quiso seguir siendo futbolista toda la vida. Y ahí me cargué mucho la energía de poder cumplir el sueño de mi papá. Entonces, Y lo cumpliste, en hasta cierta forma. cierta forma lo cumplí Y de ahí lo y abandonas, de ahí lo abandono. Así es. porque no querías cumplirlo. Sí, yo creo que fíjate, es muy buena. Yo creo que es de las mejores preguntas que me han hecho en toda mi vida, ¿eh? Te felicito, mía, porque de verdad creo que ahorita hilando muchas cosas, creo que sí es el efecto de cómo puedes llegar a no cumplir un sueño por alguien más, sino decir, no era mi sueño. Nada No más era mi son. destino realmente llegar a hacer eso. Claro, hasta aquí pago. Sí, Sí. O sea, puedo pagar las muy 32 buena. Fíjate, me cuotas. pongo chido porque es muy buena esa, de verdad. De verdad, muy, muy buena. Yo creo que sí es decir, hasta aquí pago y gracias, Y bye. a partir de ahora me hago dueño de mi vida. Sí, Y ahí arranca un siguiente Nacho, dueño de su vida. Y si tiene que arrancar en cero, pues arrancará en cero. sí, y Y que realmente arrancaste. arranqué en súper ceros completamente. Con 5 a la semana. Con 5 a la semana, sí, sí. Sí. ¿Cómo alguien desde abajo nuevamente vuelve a convertirse en lo que eres? Ahí sí creo que es por decisión, disciplina y constancia por alcanzar un objetivo. ¿En ese orden? Yo creo que sí, en ese orden, para mí. Sí, para ti. Sí, ¿no? Que es yo digo, algunos que pueden poner disciplina, otros constancia, otros, whatever, como sea, pero para mí es la constancia de decir, no quiero ser la persona que sea del montón. Ujú. Y no del montón porque esté bien o mal, sino la persona que quiero trascender, quiero impactar, quiero ser alguien en la vida para tener mi familia. Es que aquí en esta parte, fíjate, ¿no? En ese, estoy ubicándome en tiempo y espacio contigo, Ujú. en el momento en que, ok, entregaste la camiseta, ok, esto es lo que hago, hay un trabajo, me están pagando esto, con este trabajo no voy a avanzar mayor cosa en la vida. ¿Cómo? ¿Cómo un futbolista que decidió no jugar en las grandes ligas, ya, y que hoy es obrero, cómo piensa que se merece no ser obrero?
O sea, ¿cómo Sí, sí, cuando sí. todo parece imposible, cómo tú decides convertirlo en posible? ¿Qué pasó? ¿Recuerdas el momento ese en el que tú haciendo esto en los contenedores decías, yo estoy para más? ¿Recuerdas ese momento? Completamente, ¿Cuándo fue? completamente. Fíjate que haciendo remembranza, ahorita que haces la pregunta, hay un punto donde yo empiezo a trabajar con todos los muchachos en el área de obreros que estábamos ahí todos, donde la mayoría venía de, pues todos, digo, yo no vengo de clase alta, clase media baja, pero no me faltaba que comer o detalles, ¿no? Que a Sí. fin de cuentas tenía la escuela, la Ah, secundaria y la prepa, que más o menos ahí íbamos saliendo. Pero todos los demás compañeros venían literal de pobreza extrema a ser obreros. claro, Para ellos, pesos mexicanos o dólares, 5 10 dólares claro. más o menos a la semana que Ellos quieras, venían subiendo, tú venías ellos venían bajando. subiendo. Yo venía de un bajo, pero bajón Sí, de bajón, sí. Y se encuentran. totalmente. Ok. Entonces, en la plática con ellos, yo cuando platicaba con ellos me veían como alguien muy superior por la plática que teníamos. Ujú. Y yo ahí sí reacciono y digo, bueno, esto me va a servir de trampolín para saber que no quiero llegar otra vez a estar en este punto de vida. ¿Por qué? Mm. Porque a fin de cuentas yo los veía realizados porque muchos ya tenían hijos de la edad de 18, 19 años, 19, 20 años, ya tenían hijos. Otros venían, ahí trabajaban sus familias, su papá tenía 10 años trabajando en la empresa y su finalidad del hijo era llegar con su papá para Sí, ser claro. el encargado de todo el área operativa. Sí, ellos venían subiendo. Claro, entonces yo ahí analizo y digo, ok, esto me va a servir de trampolín para saber que esto no lo quiero en la vida. Y agarrar una frase que en su momento me sirvió mucho, que dicen, si tú naces pobre, no es tu culpa, pero si llegas a morir pobre, sí puede ser tu culpa. ¿Por qué? Porque ¿qué dejaste de hacer toda la vida para morir en el mismo punto donde tú naciste? Claro. Y ese trampolín que hablas, ¿es desde la frustración o es desde No, yo pienso que es desde la carencia. cuando me dices, yo vi que ellos venían subiendo, yo había tenido un bajón impresionante, por lo tanto decidí crecer. Era por la frustración de estar compartiendo trabajo con ellos, le voy a llamar a Ajá, sí, ellos en claro, sí, sí, general, sí. o, o era la motivación en el que me dice, si ellos vienen creciendo, ¿por qué yo no puedo crecer? ¿Cómo funcionó? Yo creo que no tanto por la forma de trabajar con ellos día a día, porque aparte son muy buenos tipos, digo, unos todavía los alcanzo a ubicar ahí en las redes sociales que me siguen y todo, pero Qué cool. porque me saludan, a veces me Ah, saludan, oye, yo maravilloso. trabajé contigo Sí, en... está buenísimo, Entonces, sí, claro. entonces yo los saludo Mm. también y todo. Y si me los encuentro en la calle, también les voy y les doy un abrazo. O sea, no es el hecho de que venían ellos de carencia a subir, sino de la motivación de decir, yo no estoy hecho para estar aquí. Ok, Yo estoy hecho para hacer otras cosas ok. Sin saber qué era, sin saber qué era. ni Sí. cómo era. No, 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 no. Porque a fin de cuentas ahí, pues no me daba todavía. Visualizaba el Ya, dónde quisiera llegar, pero claro. no el camino de cómo iba a Sí, ser, tal cual. claro, habías identificado un estado actual, habías identificado un estado deseado, Sí, claro, aquí quería estar totalmente. por un sentimiento de merecimiento, yo Sí. merezco más en la vida, no sé cuál va a ser la La ruta, ruta, qué voy pero a ahí va. hacer, solo que siento que y merezco más. Sí, Hasta ahí, sí, 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 hasta tal ahí cual. conectado. ¿Por qué te diferencias de las personas que también sienten que merecen más y sin embargo no están moviendo un dedo para que ese más se convierta en realidad? Ese es un punto a veces de los que yo O les sea, digo a ¿por qué la en tu gente. caso Sí, funcionó? yo creo que por las ganas de salir adelante de la vida y porque jamás, jamás, jamás me he quedado estático. Por eso algo, aunque dejé el fútbol en su momento y luego ya me empecé a evolucionar en otros temas ya pues, de estudios, de empresariales y todo, es porque jamás he estado estático en algún punto. No me gusta ser pasivo. Pasivo en cuestión Hago lo que pues me esto es dicen. lo que me dicen y esto Ya, aquí. O sea, ok. siempre he tratado de salir adelante en cuestión del hambre pues
pues dar una plática de hacer esto, de emprender, de hacer negocios. Me vaya bien o mal, pues bueno. ¿Y qué pasó en la fábrica? Entonces, ¿te votaron? ¿Te votaste? No, fíjate que en la fábrica estuve 1 año y medio ¿Hasta qué? hasta que yo ya empiezo a estudiar la universidad. Termino yo la prepa en ese inter, Ya. porque a fin de cuentas yo, cuando dejo el fútbol, no tenía estudios. Entonces termino yo la prepa en ese inter. Iba a la tarde la prepa, trabajar en la mañana al de obrero. Ya. Termino la prepa, empiezo a estudiar en la universidad y ahí, ¿En la pues dejo noche? en la tarde, en la mañana. En la Ok. mañana empiezo a estudiar en la universidad, ya no me daba para trabajar en la empresa de obrero. Ajá. Y busco en la tarde un empleo enfocado en lo que yo estaba estudiando. Yo empecé a estudiar contaduría por azares del destino, soy contador público. Entonces empiezo a estudiar contaduría y un profesor me invita a jugar fútbol. Hicimos muy buen partido, me invita otra vez y me dice, oye, pues vente a trabajar al despacho con Claro. nosotros y así Ajá. sirve que ya estás. Sí. Entonces, por eso te digo que el fútbol casi siempre me ha dado El hilo muy buenos conductor. amigos. O sea, Ya. amo el fútbol por todo Sí. lo que me da y por lo que Lindo. me ha dejado, ¿no? Entonces, Lindo. empiezo ahí a trabajar y me gusta mucho porque empiezo a dar consultorías a empresas y veo que todas las empresas platico con los dueños. Entonces empiezo a ver que digo, a mí me gusta esto, a mí me gusta dar consultoría, me gusta cosas de finanzas, emprender, hacer negocios. Ya. Entonces ahí es donde empieza a cambiar el contexto. Y te empiezas a ver como empresario. Y me empiezo a ver como empresario porque empiezo a tener la conexión con los empresarios y yo digo, yo quiero estar ahí. A mí me gusta más A esta mí me figura. gusta el que llegaban con sus camionetas y llegaban y bajaban Ya. y él tenía el asistente y tenía miles de cosas. Yo Sí. dije, yo me visualizo, ahí fue el momento donde dije, yo me visualizo a tener unas empresas. ¿Qué es lo que te motivaba o con qué te motivabas más para intentar ser empresario? Hay, ¿En dónde estaba el motivante? ¿En el poder? ¿En el ego? ¿En, hay tres, creo en el que, poder cosas adquisitivo? ¿En dónde estaba? muy, muy importantes. Uno, pues era también parte del poder adquisitivo, porque pues digo, con, no digo que el dinero te dé toda la felicidad, pero te da una tranquilidad para hacer miles de cosas. Realmente no es de que te dé, que digan, ah, pues el dinero es el más feliz del mundo. No, porque hasta los más ricos también tienen problemas, tienen dilemas, tienen de todo. Ya. Pero sí te da una tranquilidad económica para no saber de que sí vas a tener que comer, sí puedes tener un viaje, sí puedes Ok. hacer miles de cosas. Ya. Ese era el primer motivante. El segundo, generar empleo. Generar mucho empleo para mejorar la calidad de vida. Que aunque suene como muy romántico todo, realmente a mí me gusta tener empresas para tener colaboradores y que crezcan y que les vaya bien, porque pues, gracias a todos ellos pues, puedes llegar a crecer. Y el Ya. tercer motivante para mí, algo muy, muy importante, el poder generar negocios y que realmente una parte del ego sí te ayuda para decir, quiero salir adelante y que me vea la gente y poder impactar y realizarme como empresario. Creo que esos son los tres que... Oye, ¿cómo es tu relación con el ego? Fíjate que antes, y eso yo creo que a todo el mundo les puede llegar a pasar, mi esposa es la que me dice, él está para empezar a emprender y todo, y dice, y yo soy la persona que le ayuda a bajarse del ladrillo para que no se vaya a crecer. Porque digo, como tres seres humanos también te va bien en un punto, dos, tres negocios que te pueda ir bien y pues te subes al ladrillo y te sientes que eres el todo por el todo, pero luego el trancazo es muy fuerte. Al principio sí llegué a hacer un poquito de un ego un poco más grande, donde pues me ponía miles de cosas y ropas y miles de joyas y lo que sea. Y después fuimos trabajando el ego para decir, pues todos somos iguales. Realmente es ayudar unos a otros. Ni eres más ni eres menos. Simplemente hay que ir mediando el punto. ¿Y hoy sientes que tienes menos ego? Hoy siento que más bien más controlo el ego. Controlo un poquito más el ego. Ok, No menos ego, sino ¿es controlo el más el mismo? ego, Ya. que es el ego de todo el mundo, Desde tu propia conciencia. desde mi propia conciencia. Sí. Ya. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues el ego te ayuda para salir más adelante, para hacer miles de cosas, pero controlándolo, es decir, ves a alguien en la calle de que le falta el recurso o algo, pues tratas de ayudarlo, no Ujú. eres ni más ni menos. O ves a algún empresario muy grande, pues vas como alumno, no como maestro. Entonces, eso es Ah, lo importante, ¿no? no, y además está súper lindo, ¿no? El autoconocimiento para controlar
Sí, ¿Cómo controlas algo que no conoces? totalmente. Y más que Claro. lo dice también, ayer que estábamos en una plática con Jorge, como decía que pues realmente tenemos que trabajar mucho el ego, y yo soy de las personas fervientes que el ego lo tienes que trabajar diario. No puede ser el maestro de todos, puede ser el alumno, el maestro, el que enseña o el que aprende, Y es duro, y es duro, es es duro. durísimo. ¿Y tu relación con el dinero? Hoy creo que es muy buena, y sí, yo les digo a muchos que tienes que hacer las paces con el dinero siempre, porque a fin de cuentas lo vuelves como un Sí. amigo, se vuelve un amigo para impactar y para crear y generar, para ayuda, para Sí, impactar, para miles de cosas claro. de creaciones, no de sentir tanto el efecto del poder del dinero. No, no, eso no Como un me... facilitador, tal Como un vez. facilitador, sí. Y eso lo veo hasta hoy en día, lo sigo viendo igual, que el dinero para mí Sí, es un facilitador de miles de cosas, ¿no? Viajes con la familia, poder comer, ir a un buen restaurante, sí, tomarnos una buena copa de vino con mi esposa, con amigos, con familia. claro. Mira, hoy en la mañana tuve una reunión con mi socio. Justo estábamos empezando un proyecto y bueno, estábamos en el momento en el que decimos, ok, ¿cómo vamos? ¿En qué partes vamos? Y todo esto. Y sí hay como todo una posición y tú como empresario seguramente te pasas frecuentemente en no querer caer en una lógica de suma cero. Sí, claro, O sea, sí, me sí, sí. refiero, todo lo que gano yo es porque tú lo perdiste, ¿ya? En cambio, ¿cómo pasas de esa mentalidad pequeña, limitada, en decir, solo esto hay? Entonces, todo lo que alcanza a comer yo es lo que tú no vas a comer, porque esto es lo que hay. En cambio, cuando tienes una excelente relación con el dinero más de expansión, no está limitado ese Sí, no, pedazo no, de no. comida, simplemente puede ser inmenso. No, y yo siempre lo he dicho también, o sea, a veces, no sé, el día de mañana tengo el placer de, no sé, de tener compartir un escenario contigo en una conferencia, de tener, Sería genial. para mí, un sueño también, ¿no? Decir, oye, comparto con Muchas alguien que gracias. impacta y que crea y todo, pues claro que es algo. Pero es un pastel grande donde agarras dos rebanadas de pastel y, no es de que me la comí yo solo, la repartimos. Todavía queda más pastel. ¿Qué más hacemos con el pastel? Hay que hacer esto. No es suma cero, porque No es suma realmente es cero. un océano. Es correcto, es correcto. Yo lo veo siempre así, Sí, el de que el pastel son tan grandes que si yo me lo quiero comer solo, me voy a poder comer uno. Y los demás, ya me quemé, ya no voy a poder hacer esa más. es una, y creo que los dos juntos podemos comer más. Totalmente. ¿Por qué? Porque pues, Ajá, vas no. haciendo más pasteles. Sí, es interesante. Fíjate, en tu vida de empresario, si pudieras resumir un gran aprendizaje propio, ¿cuál es? Conectar con todas las personas que puedo platicar. ¿A qué te refieres? Conectar en cuestión, por si algo ahorita no tenía el gusto, ya tengo este gusto interno prácticamente y conecto contigo por decir, oye, muy buena persona, Es una conversación transparente, una real, claro. conversación real, no es actuado, no, no estoy en una... Por eso cuando platicamos me dijiste que hay que hablar y todo, lo que tú quieras, yo hablo con todo el Qué mundo así, chévere. conecto o trato de conectar con todas las personas porque, como yo le digo, soy el Nachito de todo el mundo y soy el que platico con todos. Igual te digo, platico con Beto, con todo el mundo y Claro. platico igual porque no es un efecto de pose de yo soy el empresario, ¿no? ¿Y tienes algún tip para conectar mejor? Creo que la vulnerabilidad es importante. Ser vulnerable con las personas o decir, pues esto es lo que yo tengo hoy en día, no soy ni más ni menos. Creo que es como el tip que yo les digo a la gente, o sea, no, no hay una barrera, una mentira, decir, pues no soy tampoco el empresario tan el éxito. He tenido fallas, he tenido el que me he Ujú. quebrado empresas, Sí. me he levantado. Justamente el año que está terminando ha sido un año, yo creo que de los más bonitos y más complicados de mi vida, completamente. Creo que ha sido de los más fuertes que he tenido en toda mi vida. Este 2023 que estamos cerrando es muy bonito de experiencia, de aprendizaje y muy fuerte empresarialmente. ¿Qué aprendiste? Aprendí que debes de tomar decisiones muy asertivas. Aprendí también mucho que le tienes que hacer caso a las personas que te están diciendo que por ahí no es, que por ahí no es, o lo más importante es tratar de decirte
tengo este problema, ser humilde, aprendiz también de otras personas, decirle, tengo este problema y ¿qué puedo hacer? Pedir ayuda, creo que aprendí mucho este año, el pedir más ayuda de lo que habitualmente entrando en el ego, ¿no? ¿Y por qué crees que no escuchaste? Yo creo que Y hoy lo reconoces. por el ego, porque a fin de cuentas, como te Sí. digo, lo vas trabajando día con día, pero llegó un punto donde dices, el año 2021 abrí un hotel boutique Ujú. con el recurso que tenía y con la ayuda de 2 empresarios que invirtieron para hacer su pago y todo prácticamente. Pero cuando llegas, me empiezo a posicionar en un punto donde empiezo a tener ya empresas y todo, luego me ven como el empresario con un hotel, dicen, hombre, pues Wow. algo, ¿no? Es un hotel boutique, pero autohotel a fin de cuentas, ¿no? Sí. Con todo lo que lleva restaurante, Maravilloso, spa y está todo. increíble. Sí, que estás invitado. Oh, gracias. Pero ahí fabricamos vino, tenemos un viñedo, muy padre. Maravilloso. Entonces el ego también te vuelve a poner en un punto donde, pues, yo puedo todo, no tengo bronca y esto, pago, voy bien. Pero también llega la segunda donde, pues a fin de cuentas, vas acarreando deudas y esta es primicia que lo digo, estoy en el podcast de mi querido Millán, haciendo la primicia porque realmente hoy lo abro un poquito más todavía, donde vas pagando deudas, pero luego me empiezo a apalancar más de deudas, de deudas, de deudas, donde inicia el 2023 con el hotel que se vino a pique por una mala administración que dejamos ahí. Ujú. Empezaron a hacer unos robos y todo, pero yo con todo lo que ya llevaba en el camino de entre conferencias, entre el despacho, otras empresas, la marca Se personal, compensaba. se compensaba y también pues no puedes estar en todo, tienes que aprender a delegar. Entonces se vino a pique y llegó un punto donde quise vender el hotel, no pude vender el hotel, no, por el precio pues no iban a llegar nadie a pagarlo. Por el timing. Entonces pues empecé a buscar socios y hasta que pedí ayuda fue cuando me dijeron, ¿querías ayuda? Me hubieras dicho. Me hubieras dicho que necesitabas ayuda, que estabas pasándola mal, que ya no tenías el recurso, porque todo el recurso que me llegaba muy bueno, pues se iba en el hotel para hacer pagos, liquidaciones y todo. Y a las personas que no escuchaste, ¿qué te decían? Literal. Véndelo. Unos me decían, véndelo, y otros me decían, me hubieras pedido ayuda. ¿Y qué ha pasado con estas personas? ¿Has conversado? Sí, ya en la plática, pues obviamente ya Desde la dije, vulnerabilidad. desde la vulnerabilidad, sí, claro, decir, oye, pues, estuve, Maravilloso. literal, bajé de recursos impresionantemente, llegué a tener nada porque pues, todo lo que llegaba se iba. Claro. Hoy en día, que ya vimos la luz, afortunadamente ya tenemos 2 meses ya respirando. ¡Ay, felicidades! Afortunadamente, por eso digo que cuando Qué bien, me alegro mucho. te haces el vulnerable completamente, Sí. te impactas más todavía, Regresas a ti. regresas a ti. Regresas a ti. Y creo que regresando, ¿y qué es lo que te pasó? Una vez que conversas con todas estas personas que estaban dispuestos a ayudar, es porque a veces, fíjate esta premisa, ¿no? Uno cree que la gente está para ti por obligación. O sea, que es una Sí. obligación universal, casi cósmica, que estén allí. Y el hecho Sí. real es que cada persona que está alrededor nuestro es por cariño y por decisión propia. Así es. Lo mínimo que deberíamos hacer es valorar eso. Sí. Y a veces no lo hacemos. Y es lo que tú me dices, ¿no? O sea, imagínate, pasa lo que pasa y tienes un espacio de muchísima coherencia contigo mismo que es maravilloso para poder hablar con tus socios, amigos y familiares desde la vulnerabilidad. O sea, vuelves a plantear lo que hablas Sí. y lo hablas en tu libro, el tema de la conexión. O sea, Sí. no hay cosa más fuerte que la conexión. No, y eso es lo que realmente te digo, conectar con las personas, ayudarles Es como el gran también aprendizaje, decirles, sí, aprendes también de ellos. Y también les dije, vamos a pasar de esta racha. Con mi esposa, pues obviamente ella estuvo al pie de cañón mañana, tarde y noche, donde me Increíble. dijo, pues vamos a salir, y nomás que te confío en ti, tú lo logras. Sí. Entonces ahí es cuando ya dices, te da energía, le das la vuelta, empiezas Increíble. a empezar a pagar las deudas Sí. y ya dices, sí. Y como dijiste hace ratito, la paz o la relación con el dinero siempre ha estado, nomás a veces te olvidas, pero ya otra vez con la relación ya empieza a fluir todo. Y es una relación de llega, abundancia. y es una relación de abundancia. Que todos los días me paro, lo que siempre hago antes de hacer ejercicio es gracias a la vida y gracias por tener abundancia. Tal Agradeces. cual, claro, todos los días. Qué bien, maravilloso.
Oye, Nacho, estoy encantado con tu historia de abundancia, de fíjate estos procesos de sanación que has llevado completo y de reinvención, ¿no? Sí, Este tema yo siento que merezco más. No es nada más que la expresión de la abundancia desde nuestra propia mente. Es maravilloso. Siguientes pasos. siguientes pasos es seguir teniendo mucha abundancia, abundancia para todos los que me rodean, para todos los que tenga cerca de mí, pues transmitirles también la abundancia, impactar más en las personas, tener muchas, realmente mi pasión que he visto últimamente, que lo tenía ahí y no sabía que estaba ahí, era pararme en un escenario, platicar, impactar en las personas, y eso me gusta porque conectas con la persona, conectas con todas las gentes para poder llegarle a dar un granito de esperanza o de alivio o un Mm. camino a donde vaya. Creo que mis siguientes pasos es convertirme en un muy buen conferencista Ah, maravilloso. Y de esa forma impactar a más y gente. de esa forma impactar a más gente. Chéverísimo. Última pregunta. ¿Qué pregunta te gustaría hacerte? Mm, En la actualidad, preguntarme a mí mismo, creo que sería el si pudiera darle un mensaje a mis hijos o el mensaje que le estoy dando a mis hijos, si es el correcto. Ese sería Mm, el mensaje. qué lindo. Y creo que con ese me quedaría en cuestión de decirle si sí realmente Nacho le está dando un buen mensaje a sus hijos para impactar el día de mañana. Mm, maravilloso. Qué placer, Nacho. No, al Muchísimas contrario, gracias. Millán, de verdad, para mí es un honor haber estado aquí también. Me encanta. Gracias. Gracias por tu tiempo y por tu energía. No, al contrario, yo aquí siguiendo conectando contigo. Estamos.